Ahí estamos grabando, entonces le doy la bienvenida a todas y todos, ya estamos reunidos, vamos a tener clase hasta como las 11:10 más o menos, porque entiendo que después tienen otra clase, algunos o algunas, así que quizás terminemos un poquito antes, dependiendo cómo avancemos. Bueno, les comentaba entonces que estamos en la primera parte de este curso de Filosofía de la Historia. Les con- Más o menos ya les conté la trayectoria que acordó el programa y estábamos en la parte de las preliminares, ¿no? Algunos conceptos sobre historia. Obviamente todos estos conceptos ya están pasados por algunas corrientes o enfoques de la filosofía que han hecho de la historia su lugar de reflexión. Por ejemplo, es muy importante la hermenéutica, ¿ya? Hay toda una reflexión sobre la historia desde la hermenéutica, o sea, desde Hans-Georg Gadamer, Paul Ricoeur, todos estos autores de alguna manera hacen de la historia una reflexión, ¿ya? Em, entonces, digo esto porque cuando les presente conceptos como historia, historicidad, temporalidad, no son conceptos que están sacados de manual neutro, sino que ya pertenecen a una cierta manera de pensar la historia, ¿ya? Ya, lo primero que yo estaba presentando algunas distinciones fundamentales desde un texto de Paul Ricoeur, ¿ya? Este es un autor francés cercano a la hermenéutica. Y una de las características es que en su reflexión el concepto de narración es muy importante, ¿no? Entonces, la primera distinción que hacía él y que era relevante era cuando hablamos de la historia como el relato oral o escrito de las cosas que han acontecido o pasado, ¿ya? Historia como en el fondo un poco lo que hoy día consideramos una ciencia, pero en el fondo en algún momento fue más que nada la narración de los eventos que habían ocurrido o los acontecimientos. Y por otra parte, llamamos historia a ese pasado que ya ocurrió, ¿no? Cuando decimos, no sé, pues la historia de Chile, de alguna manera, está marcada por la injusticia. No estamos hablando de una serie de eventos, sino que estamos refiriéndonos a la historia como este flujo desde el pasado hacia el presente que nos está afectando permanentemente, etc. Entonces esa es una primera distinción, la historia como una forma de narración de los acontecimientos y la historia como los acontecimientos pasados, como el pasado que ha sido recordado, porque también hay un pasado que no ha sido recordado, que se perdió, ¿no? Incluso el pasado recuperado, ¿no? El pasado de repente no hay absoluto registro y de repente, no sé, el trabajo arqueológico rescata, digamos, un pasado que no había quedado en ninguna parte, ¿no? Entonces, aquí empieza Paul Ricoeur en este texto a enumerar una serie de problemas relativos a estas dos concepciones, ¿ya? Eh, la primera concepción, esta historia como los acontecimientos, la narración de los acontecimientos que han ocurrido en el pasado, él lo llama, para simplificarlo, la historia de los historiadores. Eh, y esta historia de los historiadores, la primera cuestión que se pregunta es cuál es la relación que tiene con otras formas de la narración, ¿ya? Que han llevado a cabo la tarea de rescatar elementos del pasado, a veces mezclados con cuestiones ficticias, con cuestiones simbólicas, como por ejemplo los mitos, las leyendas, ¿ya? La historia no comienza, por así decirlo, con Heródoto, ¿no? Para poner que uno de los primeros, el padre de la historia en la antigüedad, ni tampoco comienza con los historiadores de la Ilustración. La historia y esta narración de lo pasado está ya en los mitos, está ya en el folclore, está en las leyendas. ¿Ah? Eso es lo que apunta Paul Ricoeur. Entonces dice, ¿cuál es la relación de esta forma con la ciencia como historia? Como eso que usted estudia cuando tiene, o que estudiábamos cuando teníamos clases de historia. ¿Cuál es la relación entre eso y eso? Y él dice, encuentra el punto común, por así decirlo, el elemento común en la idea de narración, ¿ya? Entonces, la idea de narración básicamente nos lleva entonces a la idea de contar una historia, de las historias. Paul Ricoeur. Cada se escribe Paul Ricoeur. Paul Ricoeur. ¿Ya? Gracias. Ya es.
Bueno, cuando tengan dudas, conceptos, nombres, me lo escriben ahí. Voy a intentar las palabras difíciles colocarlas en el chat, como no tengo una pizarra ahí de hecho, pero bastante, se ve muy chico todo, entonces no sirve mucho. Bueno, el punto está entonces en que tanto cuando usted cuenta un mito, cuando usted cuenta una historia, una anécdota, o cuando hace historia, cuando usted, no sé, Gabriel Salazar y está contando la historia del movimiento, no sé, sindical chileno, qué sé yo, usted está narrando. Entonces, y esa es la estructura de fondo que tiene la historia y que lo comparte con la poesía, con la novela, con la literatura. Por eso la idea de narración para Riquet es como un gran paraguas que le sirve en el fondo también para hacer una descripción de lo que nos distinguiría del resto de las especies, que en el fondo sería esta habilidad o esta competencia que se da en todas las culturas de contar historias. ¿Ya? O sea, somos un animal que se cuenta historias, que se cuenta cuentos, ¿no? Y que vivimos en esos cuentos, así siendo bien nichano, vivimos en esas ficciones un poco, ¿no? Las habitamos, creamos normas con eso, prácticas, ¿no? Un poco eso nos lleva a la idea de la cultura, ¿no? La cultura en gran parte es una identidad que se forma en torno a una cierta capacidad de narrar que tiene el ser humano. Obviamente hay objetos técnicos, hay tazones, hay plumones fosforescentes y todo, pero en gran parte también esta actividad simbólica de narrar, ¿ya? Aquí se cruzan, ya quien tiene más, digamos, quien ya está haciendo las conexiones, se cruza la antropología filosófica con la reflexión de la historia, ¿no? De hecho, hay un texto de Ernst Cassirer, lo vamos a escribir también acá, Ernst Cassirer, ya que es un pensador bien importante, hoy día un poco estudiado. Eh, lo que estudia Ernst Cassirer es el ser humano como un animal de símbolos y que tiene una capacidad simbólica, es decir, trabaja con signos. Riquet también hace esa reflexión. Ahora, por ejemplo, para Ernst Cassirer, una de las cosas que surge de esta capacidad simbólica de los seres humanos es justamente el tener una historia, el pertenecer a una historia, el ser historia, ¿ya? O sea, no solo somos una especie natural, sino que somos seres históricos, que provenimos de una historia, que contamos historias y que reflexionamos sobre una historia. Y luego también uno podría añadir que junto con ser historia, hacemos historia, como otro sentido, ¿no? Entonces, bueno, la clase pasada señalábamos que uno de los primeros que pensó esta idea de qué es contar una historia fue Aristóteles en la retórica. Y en la retórica, Aristóteles señalaba que una narración tenía fundamentalmente dos características. Una, que era capaz de unificar elementos heterogéneos, ¿ya? Es decir, una historia vincula actores, circunstancias, intenciones, relaciones, medios, causas, casualidades, ¿ya? Hace un conjunto con una serie de elementos distintos, ¿ya? Por lo tanto, es una forma de realizar síntesis y además una historia coloca estos elementos distintos en una sucesión, ¿no? Es decir, le coloca un orden. Primero fue esto, primero después pasó esto otro, después pasó esto otro, no sé, primero fue que la abuelita de Caperucita se enfermó, después que Caperucita quiere ir a ver a su abuelita, después que va por el bosque, después se desvía del bosque y se encuentra con el otro, es decir, va colocando los eventos en una sucesión. ¿Ya? Una de las cosas que primero se comprendió de esta capacidad de narrar es que se pueden contar distintas versiones de la historia, ¿ya? O sea, no hay una sola forma de narrar. Ahora, esto inmediatamente nos hace un poco de ruido con una idea también que está arraigada y que vamos a tener que darle una vuelta, que es la idea de que la historia, de alguna manera, hay una verdad histórica, ¿no? Es decir, si la historia fuese en el fondo pura narración ficticia, uno podría contar la historia de las maneras más inverosímiles posibles, ¿no? Sin embargo, uno dice, no, hay cosas que ocurrieron y que no tienen remedio, ¿no? Y que ocurrieron de tal forma y todo. Ahora, eh, entre ese ideal de objetividad dura en la historia, la actividad de los historiadores
y esta capacidad de, en el fondo, que la historia siempre es una interpretación, ¿ya? Hay, digamos, una serie de problemáticas que vamos a tener que abordar en algún momento, ¿no? Ya Paul Ricoeur nos apunta un poco eso, ¿no? Dice, habría que separar, por una parte, lo que podría ser una narración absolutamente ficticia, que puede ser de infinitas formas, de la historia que se supone que quiere dar cuenta de algo que pasó y que pasó de una cierta manera, que por lo tanto contiene una cierta verdad, ¿no? Un orden que no está plenamente a disposición de nosotras y de nosotros para modificarlo como queramos, ¿no? Bueno, ni que decir la importancia que tiene esto, por ejemplo, cuando uno quiere fijar una, una suerte de verdad histórica respecto a, por ejemplo, los atropellos a los derechos humanos en dictadura, ¿no? O sea, si todo esto fuera tan sujeto a la interpretación, tan subjetivo, digamos, uno podría decir, los que niegan que eso ocurrió tendrían tanta validez como los que afirman que sí ocurrió. Por lo tanto, hay un esfuerzo, y en parte la historia tiene que ver con eso, un esfuerzo por mostrar que lo que cuenta la historia efectivamente ocurrió, y hay ciertos respaldos para eso, ¿no? Heródoto decía que el primer respaldo, él se basa, porque él no cuenta mitos al sentido tradicional, porque en realidad no es simplemente que esta es una historia que se transmite de una generación a otra, sino que Heródoto se va a basar en personas que estuvieron en el momento y que vieron cosas, ¿no? Por lo tanto, la primera forma de la historia en la antigüedad, en Heródoto, es la idea del testigo, ¿no? El historiador recoge la voz del testigo, o si no, el historiador mismo es el testigo de primera mano. Cuando él habla de las guerras médicas, me parece, Heródoto se refiere, digamos, a su experiencia en el campo de batalla, ¿no? Entonces habla en primera persona y habla de lo que vio, de lo que no de lo que le contaron, no de los rumores, no de las historias que se cuentan, sino desde la idea del testigo. Entonces ahí hay una diferencia importante en la historia, digamos, que nos habla un poquito de esta cuestión de qué es la verdad en la historia. ¿Ya? Profe, Cuéntame. ¿y existe así como una historia de clases? Como que igual siento que las clases se cuentan diferentes historias, como las clases altas y las clases bajas tienen como diferentes percepciones sobre la historia, como sobre todo en la dictadura. Como que igual las clases altas con la dictadura se sigue como pensando que era un bien necesario, como que las clases bajas como todo lo contrario. Hay varias cosas que uno pudiera decir ahí. Primero, hay un vínculo que es muy importante entre historia e ideología. Hay todo un área, digamos, para, en el fondo, cómo en el fondo los grupos dominantes ocupan la historia como un modo de legitimación o justificación de su posición dominante, ¿no? Uno podría decir, no sé, pues la historia de política del Chile reciente, contada con la derecha, es toda una justificación respecto de la posición que tienen ellos en la actualidad, ¿no? Es decir, no era necesario porque el gobierno Allende había politizado en extremo la sociedad, había una crisis económica, bla, 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 y por lo tanto, entonces, es racional que nosotros, o que hayamos hecho una constitución, o que se haya hecho un golpe de Estado, y eso ocurre de lado y lado, digamos, o sea, por eso mucha gente, muchos pusieron eh, atención, digamos, a el vínculo que hay entre la política y la historia en esta cuestión ideológica, ¿no? Como, por ejemplo, digamos, el nacionalsocialismo se fundó en una concepción de la historia en la cual, digamos, se contaba una historia racial en la que eh, todo el desarrollo de la historia en el fondo era una lucha de estas razas superiores por en el fondo tener un espacio vital que les permitiera desarrollarse plenamente, ¿no? Y había incluso una ley de la historia, ¿no? Una ley racial. Hannah Arendt dice uno de los elementos del totalitarismo es justamente apoyarse en una concepción de la historia como de una suerte de ley que permite, digamos, que justifica un determinado tipo de dominio político, ¿no? Hay una ley de la historia, ¿no? Eh, el,
el estalinismo funcionó de esa manera, el nacionalsocialismo, incluso ciertos imperialismos, el elemento, digamos, la supremacía blanca, la idea en el fondo que la civilización es blanca y es europea, y que sobre eso tiene en el fondo el deber de llevar la civilización a otros países, también es una forma de un relato histórico que justamente vincula eso. Ahora bien, Richard, dame un minutito para terminar de contestarle a la Cata. Ahora bien, en el siglo XX, justamente cuando, producto de los desarrollos de la historiografía marxista, surge una historia social, ¿ya? Y la historia social justamente va a concentrarse ya no en esta historia de los grandes nombres, de los héroes, digamos, de esta historia que tiene unos protagonistas, digamos, sino la historia de las masas, la historia de los cambios, por así decirlo, anónimos, silenciosos, pero igualmente importantes en la historia. Y van a surgir la historia de los trabajadores, después la historia de las mujeres, una serie de, digamos, y por ahí uno podría encontrar que existe lo que uno podría llamar una forma de meter el elemento de clase dentro de la historia, ¿ya? Pero yo creo que se debe mucho a la concepción marxista de la historia. Es decir, la concepción marxista de la historia, ¿qué dice? O sea, toda esta historia que nos dice, mire, la historia está impulsada por los grandes hombres, con grandes ideas, con grandes proyectos. En realidad es simplemente una apariencia, porque el verdadero motor de la historia son las relaciones de producción, y las relaciones de producción se plasman en relaciones de clase, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que investigar, el funcionamiento, digamos, de la sociedad en su digamos, historia económica, si lo queremos poner así, ¿no? Eso de alguna manera, hay textos, por ejemplo, Ernesto Laclau, que justamente vinculan clase e historia, ¿no? Clase, ideología e historia, ¿no? Cómo el elemento, cómo interactúan esas tres cosas. Probablemente si nos da el tiempo si podemos decir algo un poquito más al respecto cuando veamos un poco las derivas que nacen de la concepción marxista de la historia, ¿ya? Ya, Richard, ahora sí, Era yo, cuénteme. profe. O Víctor, perdón. Sí, tratando de seguir la misma línea que de la pregunta de la Cata, Mm. es una pregunta recurrente que le han hecho sobre el darwinismo. ¿Darwin a la teorización de las especies contribuye también al sesgo? O sea, o también fundamenta o es un pilar a la segregación racial que se ha establecido en la historia, o también un fundamento para la historia misma, establecer un dominio del mayor sobre el menor. Yo creo que Darwin tiene poco que ver con eso que se llama darwinismo social. Hay Sí, hay un autor mucho más relevante en eso, que se llama Herbert Spencer, ¿ya? Ahora, curiosamente, toda esta forma de darwinismo social, no, o sea, no curiosamente, es como una cuestión bien patente, todas las formas de darwinismo social son una negación de la historia. O sea, la mayoría de estas formas de darwinismo social se basan en la idea de que, en general, las sociedades siguen unos patrones muy similares a los organismos, ¿ya? Y que por lo tanto, y respecto a esos patrones, bien poco o nada pueden hacer las sociedades para modificarlos. Y que en realidad esos patrones son una extensión cultural de mecanismos naturales, ¿no? Por lo tanto, la desigualdad, por ejemplo, digamos, y eso es un poco la línea de Herbert Spencer, decía, en realidad con la desigualdad natural es muy poco lo que se puede hacer porque en realidad es un mecanismo natural, ¿ya? Por lo tanto, lo normal es que las sociedades generen mecanismos para digamos, deshacerse de aquellos que no son capaces de adaptarse y sobrevivir en la lucha por los recursos, que en el fondo Herbert Spencer genera una idea de que la lucha por la sobrevivencia es económica. Por lo tanto, los que en el fondo logran acumular y competir económicamente están justificados naturalmente. Y de hecho, hay muchas formas del liberalismo, incluso neoliberalismo, que hoy día intentan ver en la genética o en la evolución las bases del comportamiento capitalista, ¿no? Ahora, cualquiera de esas formas siempre
tienen una premisa que es la negación de lo histórico, es decir, esto es una cuestión dada por naturaleza, es nuestra naturaleza humana que es egoísta, hay un gen egoísta, hay una, no sé, un cerebro capitalista, y por lo tanto, digamos, cualquier otra forma o cualquier idea de que esto puede ser de otra manera es simplemente una ilusión ideológica utópica que niega la ciencia empírica capitalista, ¿ya? Hay un texto muy bueno de Laval y Dardot que se llama La nueva razón del mundo. Voy a escribir acá, Christian Laval y Pierre Dardot. La nueva razón del mundo. ¿Y qué es lo que plantea este texto? Justamente esta historia, es decir, cómo el neoliberalismo que conocemos hoy día nosotros, Hayek, Milton Friedman, tiene su nacimiento en Herbert Spencer, que era un neodarwinista social. Si había un elemento en Darwin racial, digamos, es bastante poco, creo que tiene bastante poco peso en su teoría misma de la evolución, que no se basa en la idea que tenemos nosotros de selección. El azar juega un rol muy importante en la evolución, es decir, muchas de las mutaciones son producto de casualidades que se van de alguna manera estabilizando en el tiempo, qué sé yo, y no necesariamente la idea de un tipo de cambio o un tipo de comportamiento que sea exitoso. O sea, una de las cosas, digamos, más patentes es que, por ejemplo, los dinosaurios, que eran grandes, poderosos, con dientes afilados, que se podían comer prácticamente cualquier cosa, frente al... cuando cae el meteorito, no sobrevivieron los animales más grandes, sino sobrevivieron, digamos, los animales más chicos, los más cercanos a los ratones, qué sé yo, que necesitaban menos alimento, que se podían esconder, etcétera. Es decir, quien pervive en la naturaleza no necesariamente son los más fuertes, porque cuando uno hace la valoración, los más fuertes, ¿qué son los más fuertes desde el punto de vista evolutivo? Desde el punto de vista social tienen toda una carga moral, valórica, normativa, y por lo tanto algún prejuicio. Pero lo más fuerte en la naturaleza puede ser, incluso hasta una cucaracha puede ser más fuerte en cierto sentido que un ser humano, digamos, incluso, ¿no? Entonces, digamos que lo apto ventajoso en ese sentido, Darwin yo creo que no es responsable de lo que ocurrió después con sus teorías, ¿no? Con aplicaciones que un poco distorsionaron esas formas de, digamos, de interpretar la realidad. Alguien señala ahí, Nicolás Ávila, Darwin era raro, venía de una familia evolucionista, él mismo lo era, pero igual tiene un mensaje diciendo que, bueno, sí, eso ya es más, eso por ejemplo, esa idea de lo civilizatorio respecto a los pueblos originarios, es una cuestión que, claro, efectivamente Darwin tiene pasajes al respecto, pero también Hegel, también Marx, ¿no? O sea, cómo nos veían a los latinoamericanos, ¿no? En el fondo casi como en un estado medio salvaje, fuera de la historia. O sea, nosotros estábamos fuera de la historia. Y Marx en ese sentido decía, lo mejor que les puede pasar a esta gente es justamente que lleguen luego los europeos, que los conquisten, que se industrialicen para que en el fondo entren de una vez por toda la historia. Porque, digamos, están fuera, hay una serie de elementos que están fuera de la historia. Eso, por ejemplo, es lo que va a discutir Enrique Dussel, ¿no? O sea, que justamente esta idea de que estamos fuera de la historia es una ideología eurocéntrica que se basa en una filosofía de la historia que esconde justamente de que la historia europea no pudo haber sido si no es a costa de el descubrimiento de América, a costa de, digamos, de la mano de obra esclava que fue usada para producir los bienes que produjeron la modernidad en Europa, ¿no? Entonces él dice, la modernidad comienza en 1492, no comienza con la reforma de Lutero, no comienza con la invención de la máquina a vapor de James Watt, empieza digamos, con la llegada de los europeos allá, porque con eso ellos van a obtener
los elementos materiales para poder en el fondo impulsar la modernidad. Sin eso no existe, porque estaban bloqueados hacia el oriente por imperios. O sea, Europa no era un imperio, Europa era una cuestión muy chica, digamos, bastante atrasada respecto a lo que hoy día era el imperio otomano, lo que era China, ¿ya? Entonces, bueno, ahí están todas estas lecturas, pero efectivamente ya nos enojamos con los europeos, dice. Si hablamos de eso bueno, sí, pues en Iberoamericana justamente es la idea de eso. Em, pero esta idea de pueblos que tienen historia y pueblos que están fuera de la historia. Ahora, cuando uno está fuera de la historia, ¿dónde está? Está en la naturaleza, ¿no? Y esto, por ejemplo, si leen la introducción al segundo sexo de Simón de Beauvoir, dice: las mujeres no tienen historia, ellas están en la naturaleza. La historia es el ámbito de acción de los seres, y de los proyectos y de la libertad. La naturaleza es aquello que se repite constantemente, ¿no? Donde no hay, por así decirlo, voluntad, conciencia, donde en el fondo no hay nada que hacer. Son cosas que se van a dar sí o sí, ¿no? Por eso es interesante el texto de Hannah Arendt, y por eso le pedí que le leyera, porque ella en la primera parte hace este contraste entre la idea de naturaleza y la idea de historia, ¿no? Es decir, ¿por qué los griegos hacen historia? Porque en el fondo saben que la característica humana es que somos un ser natural y que por lo tanto nuestra especie va a sufrir los mismos procesos de todas las especies, y estos procesos son eternos. Es decir, vamos a nacer, vamos a desarrollarnos y vamos a morir. Y hay una serie de cosas que tenemos que hacer para que eso no ocurra, y eso, digamos, no hace parte de los ciclos eternos de la naturaleza. En ese sentido no tenemos historia, dice Hannah Arendt. Somos eternos como especie. Pero los individuos humanos saben que mueren, ¿no? Saben que inevitablemente van a morir, y que una de las cosas que ocurre con lo que hacemos en la vida es que eso se lo carcome en el olvido. Entonces la historia es una manera de preservar las grandes hazañas del olvido, ¿ya? Y es una manera digamos, de procurar una cierta inmortalidad, ¿no? La historia es una cierta manera de procurar la inmortalidad. Porque ¿cuál es el gran problema? Además de que los seres humanos morimos, que además somos olvidados. Entonces la historia va a tener ese sentido de cómo dentro de un mundo que, por así decirlo, naturalmente se repite, cómo yo puedo tener acceso a un cierto tipo de inmortalidad. Eso ya está en Homero, ¿ya? Ya está en Homero en la manera en que trata en los epos, en la manera en que trata la historia de los héroes. Pero Heródoto señala, ya no respecto a la historia de héroes, sino respecto a la propia historia de los humanos, cómo él puede generar alabanzas y una descripción, digamos, por así decirlo, entusiasta de lo que ocurrió, para que eso no se olvide, ¿no? Entonces ahí tienen otras categorías que están entrelazadas: historia con olvido. ¿Y qué es olvidar? ¿Cuál es la función del olvido en el ser humano, ¿no? Nietzsche tiene reflexiones al respecto. Diría, en el fondo, nadie podría vivir ni ser feliz si no tuviera cierta capacidad de olvidar, ¿no? Pero sin embargo los seres humanos necesitamos de alguna manera recordar ciertas cosas, ¿no? Entonces ahí hay una especie de cuestión que pensar entre el olvido y no solamente tiene, digamos, que ver con una cuestión así teórica, ¿no? Lo que pasa ahora, por ejemplo, con la cuestión de la cultura de la cancelación y todas esas cosas. Es decir, alguien que cometió un error hace, no sé, 50 años, ¿tiene derecho, por ejemplo, a que esas cosas sean olvidadas para que él pueda proseguir su vida? ¿O tiene que cargar con eso constantemente, ¿no? Se habla incluso de un derecho al olvido, es decir, un derecho y al olvido hoy día. El problema es que ya no solamente el olvido es un fenómeno que ocurre en la mente de las personas, sino que hoy día tenemos una huella digital, ¿no? Es decir, todo lo que hacemos queda de alguna manera registrado en algo, ¿no? En esta grabación, ustedes cuando... Entonces,
hoy, no sé, Baradit hace un Twitter el 2000 y se lo sacan en cara el 2020, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos cuando hoy día ya ni siquiera el olvido es una cuestión que es un fenómeno mental, sino que es un fenómeno que ocurre tecnológico, ¿no? Byung Chul Han hace la reflexión al respecto de esa cosa, ¿no? Del tema de que hoy día nada es olvidado. Y cómo eso de que nada se ha olvidado puede en el fondo de alguna manera significar una nueva fuente de sufrimiento, ¿no? Porque cargo con todo. Nietzsche decía, el olvido es una cosa que me permite descargarme, ¿no? Vivir un poco menos con la culpa fundamentalmente, ¿no? Y poder en el fondo avanzar. Katy iba a decir algo al respecto, o no sé si con otra cosa. Ah, sí, es que como que había pensado como lo de Simone de Beauvoir, como que las mujeres no tienen historia, y también puede ser como esa parte del olvido, que la mujer siempre ha sido olvidada dentro de toda la historia. Entonces, como que eso me quedo dando vuelta. Eso. Sí, hay una... Pero no sé si esa sea la entrada que hace Simone de Beauvoir. A mí me parece que para ella la memoria ni siquiera tiene que ver con... Y bueno, lo dice Hannah Arendt No también es en que el como texto. que no es que lo diga, sino como que lo ligué. Claro, o sea, hay historiadoras, por ejemplo, francesas y españolas, que justamente tienen un poco la idea tiene un nombre eso, pero sobre la memoria de las mujeres, ¿no? Eso es en el fondo una de las cuestiones fundamentales de que describe la condición femenina, es que lo que hacen las mujeres no solo es invisibilizado, sino que además es borrado sistemáticamente, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, las mujeres eh, no solo no han tenido acceso a la historia en el sentido de no poder ser protagonistas, sino que cuando han sido protagonistas se las borra, ¿no? Em, claro, lo que en realidad lo que dice Simone de Beauvoir es que el terreno de la naturaleza no tiene historia, pues son procesos que se repiten permanentemente, son eternos. Entonces, Simone de Beauvoir hace una reflexión respecto a esta idea de la esencia, ¿no? Las mujeres tendrían una esencia que no se modificaría, por mucho que avance la sociedad, por mucho que hayan progreso, por mucho que se las eduque, tendrían una esencia, ¿ya? Que además es una esencia que es convertida, digamos, ideológicamente en una cuestión buena. Entonces, esa esencia sería la mujer como, digamos, la compañera del proyecto masculino, la mujer como la que cuida, la mujer, la maternal, y esa naturaleza entonces funcionaría como algo que no se modifica y que por lo tanto no tiene historia. Todas las mujeres del pasado y las que van a nacer van a tener que de alguna manera se van a acomodar ese patrón, ¿no? Sí, me acuerdo que decía algo así como que la mujer no se ve como un sujeto individual, que el hombre se ve como un sujeto individual, pero la mujer no. Claro, ella juega ahí en ese texto con la relación entre la idea de sujeto, que en el fondo sería quien tiene el proyecto, ¿no? Quien en el fondo desarrolla desde su libertad determinada acción y que por lo tanto hace la historia, respecto a la alteridad, que sería en el fondo ser el otro. El otro no se define por sí mismo, sino en relación a este sujeto. Entonces la mujer nunca se define desde sí misma, sino en relación a los proyectos de los varones. Saque un plátano, hijo. Pero bueno, o sea, es interesante para que ustedes vayan, probablemente los trabajos que les voy a hacer, pensar en estas relaciones duales, ¿no? Historia, olvido, historia, naturaleza, ¿no? Me parece son categorías, si se fijan en el texto de Hannah Arendt, lo divide en tres: historia y naturaleza, historia e inmortalidad, historia y política, ¿no? O sea, ahí tenemos tres relaciones que darle un poco la vuelta, ¿no? Bien, ya, continuamos, nos quedan unos 10 minutos. Entonces, un primer problema que aborda
Paul Ricoeur sería esta relación entre historia y narratividad, o esta capacidad narrativa de los seres humanos. Un segundo problema sería ¿qué es lo específico de la historia entendida como ciencia? ¿Ya? Es decir, cuando hablamos de la historia como ciencia, ¿qué es lo que estamos hablando? ¿Cuál es el objeto, cuál es el método de esa historia como ciencia? ¿Ya? Esta discusión fue muy importante en el siglo XIX en torno a un problema que fue denominado el problema de las ciencias del espíritu y las ciencias de la naturaleza. Ahí aparece el historicismo, ¿ya? Es decir, cuáles los métodos propios de las ciencias de la naturaleza, física, química, biología, bla, 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 y los métodos propios de la ciencia del espíritu, donde están incluidas las ciencias sociales y las humanidades, ¿ya? Un problema como en el fondo metodológico. El problema está en que la ciencia histórica pretende un saber general, ¿ya? Es decir, ¿y cuál es la expresión más patente de esto? Fue la idea de que existían ciertas leyes históricas, ciertas leyes que se cumplían en la historia, así como hay ciertas leyes de la naturaleza, la posibilidad de determinar ciertas leyes históricas. Evidentemente hay por ejemplo, en la economía, que es una ciencia que trata sobre prácticas humanas, históricas, ¿ya? Siempre se ha pretendido generar leyes económicas, ¿no? Y la historia también tuvo esa pretensión de tener leyes, ¿no? De hecho, el materialismo de Marx, de alguna manera postulaba ciertas leyes, ciertas tendencias generales. Ahora, ahí hay un problema que es en el fondo, ciertamente la historia quiere tener un saber general, pero por otro lado, la historia siempre es algo particular, siempre es algo, digamos, concreto, no universal, ¿no? Entonces, evidentemente, si uno analiza la historia en su conjunto, hay ciertos patrones, ciertas tendencias que nos pueden dar un saber sobre el ser humano, etc. Pero también la historia siempre es algo que por esencia no se va a repetir, que pertenece a un contexto que es particular. Entonces, ¿cuál es la relación entre esos dos elementos, ¿no? Esto pensando en la idea de que la ciencia, desde el punto de vista aristotélico, siempre tiene que ver con principios universales, ¿ya? La ciencia siempre tiene que ver con principios universales. ¿Y qué pasa cuando la ciencia trata sobre hechos particulares? Hechos que ocurren una vez en un momento y que no se van a volver a repetir, ¿ya? Entonces, esa reflexión en el fondo está siempre detrás, acompañando un poco las reflexiones de los filósofos y los filósofos sobre la historia. Un tercer problema en relación a la historia es sobre qué trata la historia, ¿ya? ¿Es acaso la acción de los estados, de los pueblos, de individuos, de naciones? Es decir, la historia, ¿quién es, por así decirlo, el sujeto de la historia? ¿Son los estados? ¿Son los pueblos? ¿Son los individuos? ¿Son los procesos sociales? ¿No? Por ejemplo, hay un discurso de Allende cuando dice, pero no se detienen los procesos sociales. Así como que en el fondo, digamos, hay procesos que ni siquiera tienen que ver con las voluntades individuales, sino que se desarrollan porque la historia se está desarrollando, ¿no? Esto es bien interesante, cómo va surgiendo la idea de que la historia no es solamente una forma de narrar el pasado, sino que la historia en sí misma es un ámbito que produce cosas, ¿no? La historia como en el fondo una especie de agente que produce ciertos efectos sobre los, digamos, sobre las y los hombres de una determinada época, ¿no? Ciertamente, dice Ricoeur, la historia moderna tiene que ver con
que empieza a hablarse de estos actores colectivos, ¿no? Es decir, la forma en que tenemos de pensar la historia en lo moderno tiene que ver con que empezamos a ocupar esta idea de que hay actores colectivos, los pueblos, las naciones, qué sé yo, las sociedades. ¿Por qué dice esto importante? Porque en realidad estos actores colectivos duran más que los individuos, ¿no? Sin embargo, no existen estos actores individuales, o sea, estos actores colectivos, perdón, sin los individuos. Y de alguna manera los individuos pertenecen a categorías como más amplias, que son eficientes, que no son solo nombres, sino que son de alguna manera un tipo de realidad diferente. Bueno, esto tiene un problema, digamos, de lo que se llama ontología social, que es la relación entre el individuo y la colectividad. Es decir, es la colectividad la que genera el individuo, ¿ya? Que sería una típica posición, por así decirlo, estructuralista, es decir, están estas grandes entidades que de alguna manera nos moldean desde los pies hasta la cabeza, ¿ya? O en realidad no existen estas identidades sin los individuos que realizan acciones para generar estas estructuras, ¿no? Hay un pensador aquí que me parece clave en esta relación, que es Cornelius Castoriadis, ¿ya? No lo vamos a ver por ahora, pero él justamente aborda, intenta con la idea de el imaginario social, que es su, por así decirlo, su caballito de batalla filosófico, intenta justamente resolver este enigma, ¿no? Que es similar a qué es primero el huevo o la gallina, qué es primero el individuo o la comunidad. Y sin resolver ese problema no podemos resolver en el fondo qué son estas entidades, qué es un pueblo, qué es una nación, qué es un estado, ¿ya? O qué es una institución en general. Esos son problemas, digamos, que básicos que nos permiten pensar en la historia. Ahora, lo que nos dice Paul Ricoeur sí tiene razón. Difícilmente va a haber historia sobre la base de lo individual, porque lo individual tiene muy corta duración respecto a los tramos respecto a los cuales la historia va, digamos, contando, ¿no? Profe, Hay procesos mucho más amplios que tienen que ver con estos actores colectivos. Cuénteme, no sé qué me está... dijo un nombre. Anaí, Cornelio, ¿cuánto? Cornelius Castoriadis, Anaís, te lo voy a escribir al tiro. Por favor. Cornelius Castoriadis. Ahí está. ¿Ya? Gracias, profe. Hay un texto que se llama Las encrucijadas del laberinto, creo. Ahí es donde justamente él aborda esta noción que me parece súper relevante. ¿Ya? Dame un minutito. Ya. Bueno, un segundo. Todo esto que hemos dicho, estos tres problemas, tienen que ver con la historia de los historiadores, ¿no? El primer sentido de historia. El segundo sentido, segunda cuestiones problemáticas, que es donde le va a colocar más pino, más color, Riquel, tiene que ver con el sentido de la historia entendida como los acontecimientos del pasado, no como lo narrado, sino la historia, el sentido que tiene eso que pasó para nosotros, ¿no? Y esto nos lleva a un concepto ya mayor y más complejo. Aquí no vamos a poder, digamos, profundizar mucho, que es el concepto de tiempo, la relación entre tiempo e historia.
ahí hay otro, digamos, otro núcleo conceptual duro, ¿no? Ustedes saben la importancia del concepto de tiempo desde Ser y Tiempo de Heidegger, pero incluso mucho más atrás, digamos. Y habría que, entonces aquí, cuando uno hace la pregunta por el sentido de la historia en el sentido justamente de los acontecimientos del pasado, su relación con el presente y con el futuro, está haciendo la pregunta por el tiempo, por una de las maneras en que se manifiesta el tiempo. ¿Ya? Entonces, una de las primeras cuestiones que me gustaría dejar instalada nomás, porque ya estamos en la hora, es que hay una diferencia entre el tiempo físico, ¿ya? Entre el tiempo entendido como un proceso natural, el tiempo privado, es decir, la experiencia del tiempo que tiene cada uno, y el tiempo histórico. ¿Ya? Dejar instaladas esas tres diferencias. Tiempo natural o tiempo cósmico, pongan el nombre que quieran, pero el tiempo en relación a los procesos de la naturaleza, el tiempo privado, es decir, la experiencia interna del tiempo, y el tiempo histórico. ¿Ya? Esto, digamos, es súper importante. Vamos a tener que dedicarnos un poquito a desentrañar estas nociones porque, digamos, me parece que son fundamentales para entender conceptos, por ejemplo, como el de historicidad. ¿Ya? Es decir, la relación tiempo-historia es lo que nos permite entender la idea de historicidad. ¿Ya? Pero bueno, ya estamos en la hora, así que dejémoslo hasta aquí. Les agradezco la atención y nos vemos mañana más o menos a las 11:30, una cosa así, ¿ya? Para que sigamos profundizando en estas materias. ¿Ya? Voy a dejar de grabar.